Buenos días a todos y a todas. Toca Firefox. Volvemos al año 1982. Sí, el vídeo anterior estamos con la aventura de medianoche del 82. Que bueno, ese fue un fracaso de taquilla, pero Firefox no. De hecho, oficialmente creo que ya se puso a cargo de Malpaso directamente, aunque hubiera participado como productor ejecutivo y tal, pero digamos que este es su primer proyecto a nivel al 100%, ¿no? Por lo demás, pues bueno, tenemos una historia que está ambientada en la Guerra Fría, estamos hablando de 1982. Tenemos que esa Guerra Fría entre rusos y americanos estaba en pleno auge cinematográfico. Teníamos las películas de James Bond, luego tenemos la tecnología, ¿no? En aquellos años, en el 82, ya empezaba pues a fascinarnos un poco películas y series sobre tecnología punta en coches, aviones o lo que fuera, ¿no? El coche fantástico, por poner un ejemplo. En fin, era la época de T, El Señor de las Bestias. Bueno, en fin, el comienzo ya en pleno auge de los años 80, pues debutaba un poco, bueno, bueno, el, digamos, se popularizaba el propio Clint Eastwood con esta película de bueno, tecnología, en este caso de aviones, ¿no? Antes de que el propio Tom Cruise digamos, se burlara de un MiG ruso, ¿no? Pues ya aquí teníamos a Clint Eastwood volando, haciendo de piloto, ¿no? Tenemos a un avión invisible, donde tenemos una trama de espionaje, un thriller de espionaje, donde tenemos que introducir al piloto para que robe el avión más sofisticado que se ha construido, ¿no? Que se ha construido por lo menos en esa época. Y nos van narrando un poco pues todo ese tipo de la incursión en la planificación, etcétera, ¿no? De hecho, tenemos en los primeros minutos tenemos el reclutamiento y la planificación de lo que se va a hacer un poco respecto a estos avances tecnológicos rusos, y que bueno, va a dar digamos chicha a lo que es la propia trama. Decir que el autor, esto está basado en una novela, y el autor un año más tarde publicó una secuela que se llamaba Firefox Down, que le puso una dedicatoria al propio Clint Eastwood en el libro. Es decir, que tuvo el cierto éxito que tuvo, y además pues bueno, el autor pues estaba muy contento de que su novela se llevara al cine, ¿no? De alguna manera. Tenemos que aquí, en cuanto a los actores, tenemos algunos más conocidos. Está los científicos, el científico que lo acoge en su casa, si no me equivoco, es que luego interpretaría en la serie esta de Forever, esta de un inmortal, ¿no? Que no puede morir y tal. Y bueno, son una especie de... y está buscando la manera de morir, ¿no? En una serie, ¿no? Y creo que era el padre, ¿no? Creo que interpretaba en esta serie. Bueno, el caso es que tenemos también, en cuanto a actores rusos, tenemos dos actores que no me acuerdo el nombre exactamente, tampoco, ni los nombres de los personajes porque tenían tela. Digamos que estaban en busca de Arca Perdida del año anterior. Aquí se rescatamos un poco, bueno, pues ya digo, los rusos que estaban metidos en todo este fregado en plena Guerra Fría, Rambo, James Bond, etcétera, ¿no? Y luego tenemos que hay una cosa que me llamó la atención, que en la sala donde están los rusos allí discutiendo un poco del plan, hay dos fotos, y siempre me ha llamado una, que era el primer astronauta ruso, y la otra foto es de la primera mujer rusa digamos, en explorar el espacio, ¿no? Me pareció curioso que tuvieran las dos fotos, tanto de un hombre como de una mujer, ¿no? Y para que luego veamos que en los años 80 algo se estaba haciendo un poco por la igualdad, ¿no? Y luego tenemos, pues, no deja de ser un producto comercial,
esto es bastante comercial, no ahonda demasiado en demasiados tintes. Tenemos el trauma del personaje de Clint Eastwood como de la guerra del Vietnam, que es, digamos, es el motivo por el que generar tensión en un momento determinado de la película. No tiene otra función, ¿no? Evidentemente esto es un recuerdo de Vietnam en formato de flashback, evidentemente antibelicista, porque claro, implicamos pues a una niña campesina que está allí en el campo y en un ataque de americanos, se supone. Pues bueno, una de las bombas que cae pues cae encima de la niña, ¿no? Y bueno, imaginamos, lo montan de tal manera que bueno, que sepamos que la niña desapareció en las cenizas de la explosión esa o de la bomba que dejaron caer ahí, ¿no? Y eso le traumatiza, y de hecho pues bueno, pues en un momento determinado de la película lógicamente pues necesitamos ese recurso para generar tensión. Y por supuesto teníamos que tener no solo un avión invisible, Firefox, sino otro más, otro prototipo, para que digamos el villano y el protagonista, digamos, pues se enfrentaran en una lucha prácticamente de igual a igual, en teoría. Los efectos especiales es verdad que digamos envejecen bastante, pero bueno, no era la época del año 82, y de hecho uno de las personas que participan en los efectos especiales trabajó en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Con lo cual teníamos ahí una conexión de alguna manera con esta película. Y realmente pues ya digo, no deja de ser una película entretenida, que es lo que buscaba realmente el propio Clint Eastwood, que entretener, sobre todo con esta película, y de un carácter comercial, y que bueno, y nos van generando situaciones que, a pesar de que parezca que tenga pausas, porque las pausas están más revertidas en cuanto a las charlas de sala, ¿no? Pero más allá de aparte de las charlas de sala, pues tenemos que el personaje de Clint Eastwood no para de estar en continuo movimiento prácticamente, ¿no? No tiene prácticamente pausa, sino tiene que seguir avanzando en la trama constantemente, lo cual eso le da un ritmo bastante especial, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de esta película? Pues y bueno, también decir que hay fragmentos que se han usado de esta película Firefox para incluirlas en la película de Clint Eastwood, esta del béisbol, Golpe de efecto, ¿no? Hay una escena de flashback con Clint Eastwood más joven, donde se sacaron de esta película precisamente. Y a su vez esta película, en la escena esta del submarino, en el Ártico, en el polar, o vamos, en la masa polar, que ahí se sacaron de la película Estación Polar Cero, del 68, que no sé si estaba allí Rock Hanson o bueno, una película antigua del 68, pues se reciclaron también imágenes del submarino para incluirlas aquí en esta película. O sea que lo que hizo esta película también se lo hizo a su propia película, el propio bueno, o se incluyó, digamos, en una película protagonizada por el propio Clint Eastwood, ¿no? Y realmente, bueno, tenemos que esta película, pues bueno, no tiene mucho más que decir. Ya digo, una película entretenida, comercial, y poco más que añadir a este tema, y no me voy a alargar mucho más, así que hasta la próxima. Chao, chao.